Perfecto, ya estamos grabando. Y como decía entonces, doctora Alexandra, bienvenida. Muchísimas gracias por permitirnos ampliar un poco más en estas rutas de atención. Hoy va a ser tal vez algo bastante amplio, bastante denso en algunas cosas, pero pues esperamos que todo quede claro y solicitarles a todos los que tengan preguntas que por favor las tengan en el chat, las puedan hacer en el chat, de tal manera que se puedan al final de la charla poder entonces transmitir a la doctora y darle entonces trámite a las mismas. Las que queden pendientes, pues las estaremos transmitiendo para que más adelante pues se tengan respuestas. Entonces, sin más preámbulos, espero que todos estén bien. Por favor, le recomendamos apagar sus micrófonos, estar muy atentos. Y pues, doctora Alexandra, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes a todos nuestros maestros, maestras del municipio de Zipaquirá, que pues atienden este llamado, esta invitación que se hace desde la subdirectiva municipal, desde la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Hoy pues vamos a abordar un tema que considero supremamente interesante y muy importante porque abordaremos algunas rutas de atención frente a situaciones que se nos pueden presentar en la prestación efectiva pues, de nuestro servicio como docentes o directivos docentes. Eh, es importante, digamos que esta temática de lo que tiene que ver con traslados ordinarios, traslados con carácter extraordinario, rutas frente a situaciones que se presentan de afectación a la convivencia, es una de las consultas que de manera reiterada a lo largo del año, en las sendas consultas que recibimos a través de la Asociación de Trabajadores de la Educación, pues nos abordan. Sí, muchas veces encontramos que el maestro, la maestra o el mismo directivo docente, pues no sabe cómo activar o desconoce un poco, digamos, las rutas previstas en la normatividad a las que haremos hoy referencia. Entonces esperamos que este conversatorio pues sea un conversatorio que de cierta manera le permita al maestro, le permita a la maestra contar con herramientas específicas, con acciones específicas, si se llegase a encontrar en alguna situación de las que hoy vamos a mencionar. El estatuto, yo voy a arrancar con algo que es fundamental y es el tema del estatuto profesionalización docente, tanto para maestros 2277 como maestros 1278, específicamente en lo que tiene que ver el capítulo que aborda las situaciones administrativas, donde vamos a encontrar, por supuesto, las situaciones de traslados para nuestros maestros, para nuestras maestras, para nuestros directivos docentes. ¿Y por qué yo hablo de traslados? Porque a veces pensamos que solamente podemos hacer uso efectivo de esta figura del traslado a final de año cuando se generan las convocatorias por parte de todos los entes territoriales para que el maestro o la maestra que cumpla con algunos de los criterios, algunos de los requisitos establecidos en las circulares o en las resoluciones que emite cada ente territorial y frente a las convocatorias que se generan. Pero desconocemos que también hay unas situaciones específicas que la ley prevé, que la ley determina, en donde en cualquier momento del año pues podemos hacer uso efectivo de ellas para una solicitud de traslado con carácter extraordinario. Los traslados, mis queridos maestros y mis queridas maestras, pues encuentran su asidero jurídico, como ya lo advertimos, en el Estatuto de Profesionalización Docente, 1278, 2002, 2277, 1979, artículo 51 en adelante, pero además de ello vamos a encontrar un decreto reglamentario de este proceso de traslados ordinarios y extraordinarios para docentes y directivos docentes, que es el decreto 520 del año 2010, que está compilado o se encuentra compilado en el decreto único reglamentario del sector educación. Pues básicamente estas son las tres normas o el asidero jurídico que reglamenta el tema de traslados. Más adelante abordaremos otra normatividad en atención a las rutas, pero vamos a iniciar, digamos, con ellas. Los traslados, pues como lo advertíamos, se encuentra contemplado como una situación administrativa en nuestros estatutos de profesionalización docente para el decreto 1278 del año 2002, está en el artículo 51 y 52,
Pero también pues encontramos allí el decreto reglamentario, que es el decreto 520 del año 2010, y que se encuentra compilado en el decreto único reglamentario del sector educación. Esta normatividad pues trae consigo o nos presenta unas modalidades de traslado. Son dos modalidades de traslado que prevé la norma. La primera, pues que todos conocemos como el traslado ordinario, y la segunda, que es la modalidad de traslado con carácter extraordinario. Estos traslados con carácter ordinario se adelantan, como lo advertíamos, anualmente, antes de la finalización pues, del receso escolar, previo reporte de las vacantes definitivas por parte de cada ente territorial y previa convocatoria que hacen estos entes nominadores a través de los actos administrativos, que pueden ser circulares, que pueden ser resoluciones, que pueden ser directivas, donde se define de manera detallada y en atención irrestricta a los postulados emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, al cronograma y pues las reglas de participación en la convocatoria. Entonces, una vez se surte pues este procedimiento por parte del ente nominador, los maestros podrán definir y establecer con claridad, número uno, pues obviamente las vacantes que están disponibles a nivel nacional. Algunos maestros o maestras me preguntan, bueno, doctora, si a mí me sirve irme para Cundinamarca, yo puedo postularme a ese procedimiento de traslado ordinario. Claro que lo puedes hacer, aun cuando te encuentres, por ejemplo, en un ente territorial certificado, como Zipaquirá, como Chilla, como Fusagasugá, como Soacha. Sin embargo, pues lo que tienes que tener en cuenta o prestar atención es a las directrices que cada ente territorial define o a esos criterios que cada ente territorial define. Por ejemplo, para Cundinamarca, uno de los requisitos establecidos para la presente vigencia o anualidad como criterio de modalidad de traslado ordinario es un tiempo de permanencia mínimo en la institución educativa de 3 años. A diferencia, ente territorial certificado como CHIA establece como criterio para poderse postular a este traslado con carácter ordinario una permanencia mínima en la institución educativa de 5 años. Por lo tanto, allí las reglas pueden variar de un ente territorial a otro. Si tú cumples con esos criterios establecidos en esta circular, en esta directiva del ente territorial donde te vas a postular, pues básicamente, atendiendo al cronograma establecido, puedes presentar. Cada criterio definido en esta modalidad de traslado pues tiene un puntaje específico, lo que conlleva que el ente territorial, después de que se haga la postulación por parte de los maestros, maestras o directivos docentes, genere una calificación para establecer obviamente quién va a quedar con la plaza o con la vacante definida por el ente territorial. Entonces ahí es donde vamos a encontrar pues unas situaciones donde todos los maestros o maestras a nivel nacional que se presentan a estas convocatorias anuales, número uno, puede ser que no cumplan con los criterios establecidos. Recordemos que para la vigencia 2024, producto pues o con ocasión del concurso de méritos, pues se encontraban un número significativo de maestros en periodo de prueba, este año ya con derechos de carreras o con inscripción en el escalafón, pues que no van a alcanzar a cumplir con esa prerrogativa, con ese criterio o con ese requisito del tiempo mínimo de permanencia en la institución educativa. Entonces eso les va a impedir poder postularse a esta modalidad de traslado. Entonces ahí surge la gran duda, bueno, si yo me presenté, pero no pasé, no cumplí con los criterios o no me alcanzó el puntaje, ¿qué puedo hacer, doctora? Porque me encuentro en alguna situación específica o en alguna condición médica o me encuentro en una situación o condición de amenaza. Entonces, ¿qué puedo hacer si ya no pude o no cumplí con esos criterios para en la modalidad del traslado ordinario se me genere pues ese tipo de reubicación? Entonces ahí es cuando aparece la segunda modalidad de traslados, mi profe. Y la segunda modalidad de traslados, pues es definida o determinada por la norma como un traslado con carácter extraordinario, que tiene como característica principal, y es que se puede adelantar en cualquier momento del año. Ya vamos a hacer unas precisiones porque, por ejemplo,
Ahorita en el mes de octubre, finales del mes de octubre, ya principios del mes de noviembre, hemos recibido consultas de maestros que cumplen algunos de los criterios establecidos y me dicen, ¿me puedo presentar a la modalidad de traslado extraordinario? La respuesta que se les da desde la parte jurídica es de poderlo hacer. Claro que lo puedes hacer, pero no te aconsejo hacerlo en este momento. ¿Por qué no te aconsejo hacerlo o adelantar este procedimiento de traslado con carácter extraordinario en este momento? Teniendo en cuenta que se cruza con el proceso de traslado ordinario y muy seguramente, pues la respuesta que nos va a generar el ente territorial es, vamos a pausar o vamos a dejar en espera tu requerimiento o tu solicitud de traslado con carácter extraordinario hasta que culmine el proceso de traslado ordinario y hasta que ya quede establecida la plaza para la vigencia siguiente 2026. Entonces, en este momento, pues no es viable hacerlo porque no vamos a tener una respuesta asertiva. Entonces, el traslado con carácter extraordinario, pues lo podemos adelantar en cualquier momento del año. Es la primera característica. La segunda característica es que debe mediar pues cualquiera de las 4 situaciones o circunstancias que la normatividad ya referida, decreto 520 del año 2010, el decreto único reglamentario del sector educación, define. Es decir, que no por cualquier circunstancia, no por cualquier motivo, yo como maestra, yo como maestro, yo como directivo docente, puedo solicitar ese traslado extraordinario. Es decir, está claramente determinado por la ley las 4 circunstancias o las 4 situaciones por las cuales yo podría hacer uso efectivo de esta modalidad de traslado. ¿Cuáles son estas 4 o 5 situaciones que me demarca la normatividad para efectos de poder acceder a una solicitud de traslado extraordinario en cualquier momento del año? Vamos con la primera, muy conocida, genera de cierta manera mucha zozobra y es el tema de la necesidad del servicio. Entiéndase necesidad del servicio, mis profes, pues esa facultad con la que cuentan los entes territoriales, las secretarías de educación, en cualquier momento del año y frente a una necesidad de servicio, eso sí advierte la normatividad y el precedente jurisprudencial que la Corte Constitucional en la materia pues ha venido estableciendo, y es que esa necesidad del servicio pues debe estar debidamente justificada y argumentada en el acto administrativo, resolución o decreto mediante el cual se ordena la reubicación o el traslado de un maestro, una maestra o un directivo docente. Entonces, la necesidad de servicio hace referencia a esa discrecionalidad con la que cuenta el ente territorial para en cualquier momento del año poder reubicar, mover al personal docente y directivo docente, trasladarlo a otra institución educativa. Entonces, allí surge pues una inquietud por parte del magisterio a nivel nacional y es, bueno, doctora, esa necesidad de servicio, aun cuando sea motivada, ¿cómo hacemos para que me garantice el debido proceso? Es decir, que ese movimiento, esa reubicación o ese traslado, pues no se vaya a convertir como en una situación de presunto acoso o que me vaya a endilgar, me vaya a generar un detrimento o una vulneración a un derecho de rango fundamental. De ahí que producto de las negociaciones, los acuerdos en el tema de la negociación colectiva por parte del departamento de Cundinamarca, pues encontramos que por lo menos 5 años atrás, departamento de Cundinamarca ha venido emitiendo año a año a través de circulares unos criterios de excedencia. Entonces, el problema mayoritario se da al inicio o en el primer semestre de cada vigencia, y es cuando se hacen los estudios de planta, donde se entran a determinar cuáles son los maestros, las maestras excedentes en una institución educativa. Entonces, precisamente para proteger, para preservar ese debido proceso, pues se generan o se crean a través de estas circulares que son expedidas año a año, por ejemplo, por el departamento de Cundinamarca. Entes territoriales como Suacha también lo tienen, y es los criterios de excedencia.
¿Cuáles son esos criterios de excedencia? Pues obviamente que se determina por parte del ente territorial en caso de declararse excedente un docente en una institución educativa, cuáles son los criterios a tener en cuenta garantizando el debido proceso. Entonces siempre nos dice, siempre va a pesar los derechos de carrera administrativa, es decir, los docentes nombrados en propiedad, por encima, por ejemplo, de un maestro o una maestra que se encuentre nombrado en provisionalidad. Si el maestro que se encuentra en periodo de prueba, pues es intocable, porque recordemos que normativamente ese maestro debe cumplir con un tiempo mínimo requerido de permanencia en la institución educativa para efectos de poder surtir el proceso de evaluación en periodo de prueba. Entonces, ese maestro en periodo de prueba, pues es intocable. En caso de que los maestros, maestras que son llamados a ser declarados excedentes, sean todos o gocen todos de derechos de carrera administrativas, es decir, que estén con nombramiento en propiedad, pues entran a definir otros criterios, que no tengan alguna situación de debilidad manifiesta, es decir, que ese maestro no tenga alguna condición o situación de salud que conlleve a no moverlo, o que ese maestro haya sido trasladado a esa institución educativa por alguna condición de amenaza, que ese maestro o esa maestra ostente alguna situación de debilidad manifiesta, como por ejemplo que sea madre, padre, cabeza y hogar, entre otros. Entonces, ese maestro es intocable con respecto pues a los otros docentes que presuntamente pues estén ahí inmersos en esa posibilidad de ser declarados excedentes. Otros criterios son la calificación en la evaluación o el tiempo de permanencia en la institución educativa, en el municipio o en el departamento. Otros criterios que tienen allí establecidos en estas circulares es el tiempo de permanencia, la calificación, y para de contar alguna situación, digamos, de debilidad manifiesta. Se va haciendo chequeo para definir en el marco del debido proceso, en atención al principio de igualdad, cuál es el maestro que debe ser declarado excedente. Cuando se encuentran algunos vicios, obviamente en este tipo de procedimientos, el maestro o la maestra pues tiene toda la posibilidad de objetar ese acto administrativo, de objetar esa resolución, interponiendo dentro de los términos legales el recurso de reposición o en su defecto acudiendo a través de la acción de tutela como un mecanismo de protección frente a derechos de rango fundamental o principios de rango fundamental vulnerados, que en este tipo de situaciones, por lo general, se advierte que el principio que se quebranta, pues es el debido proceso y el principio de igualdad. Eso es la necesidad del servicio. Entonces, el ente territorial, pues tiene la facultad, la discrecionalidad de reubicar cuando se presente alguna situación específica al maestro, a la maestra o al directivo docente. La segunda situación que trae consigo la norma que motiva, digamos, un traslado con carácter extraordinario es cuando se presenta una situación por razón de seguridad del maestro y su núcleo familiar que nosotros conocemos cuando media una condición o una situación de amenaza. Y acá entonces vamos a empezar a ahondar un poco en el tema porque se han disparado las situaciones de amenaza para nuestros maestros, para nuestras maestras, en nuestras instituciones educativas a nivel nacional. Si soy objeto de agresión o amenaza es la pregunta que siempre suelen hacernos. ¿Qué podemos hacer, doctora? ¿Qué podemos hacer, abogada? Entonces, aquí es donde entra a jugar otro tipo de procedimientos desde la parte penal, desde la parte administrativa y en atención irrestricta a otra normatividad, como sería obviamente el Código Penal o también como sería para la activación de la ruta de atención en condición de amenaza, el decreto 1782 del año 2013. En ese orden de ideas, cuando se presenta una situación de amenaza, lo primero que se le sugiere al maestro, a la maestra o al directivo docente es colocar el denuncio ante fiscalía por la presunta comisión de un delito o de varios delitos. ¿Qué delitos se pueden generar, digamos, con este tipo de conductas? Número 1, y el más importante, violencia contra servidor público, que encuentra su asidero jurídico en el artículo 429 del Código Penal.
También vamos a establecer allí la posible comisión del delito de amenaza que se encuentra establecido o determinado en el artículo 347 del Código Penal, lesiones personales, artículo 111 del Código Penal, otro tipo de delitos como injuria, como calumnia, artículos 220 y 221 del Código Penal. Así que si usted va a interponer el denuncio respectivo, deberá hacerlo a la Fiscalía, lo pueden hacer o lo pueden radicar a través de la página web de la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos que acabamos de hacer referencia. ¿Cuáles delitos, doctora? Volvemos a repetir para que ustedes tomen nota de ello. Violencia contra servidor público, artículo 429 del Código Penal. Amenazas, artículo 347 del Código Penal. Lesiones personales, artículo 111 del Código Penal. Injuria, calumnia, artículo 220 o 221 del Código Penal. ¿Puede un menor de edad responder desde el campo, desde el ámbito penal, por la presunta comisión de un delito? Recordemos que sí puede responder siempre y cuando ese estudiante o ese menor pues sea una persona mayor de 14 años que incurra pues en la conducta. O lo puede hacer también, o serán responsables cuando el estudiante sea un menor de 14 años, pues obviamente los acudientes o los tutores. Esto va muy de la mano con el tema de responsabilidad civil, contractual o extracontractual que encontramos allí previsto en el artículo 2346. ¿Cuándo se puede generar una demanda de responsabilidad civil contractual o extracontractual? Cuando, por ejemplo, se genera una lesión, se genera un daño a un tercero, en este caso pues a nuestros maestros, a nuestras maestras por la posible comisión, por ejemplo, de las lesiones personales. Entonces, si se genera un daño, una afectación física o una afectación moral a nuestro servidor público, pues ese maestro, esa maestra o ese directivo docente podría incoar a través de un proceso civil una demanda de responsabilidad civil que encuentra su asidero jurídico en el artículo 2346, que busca un tema resarcitorio de perjuicios, es decir, lo que se busca es una indemnización, una compensación. Yo puedo colocar el denuncio ante Fiscalía por la comisión del delito y de manera concomitante puedo colocar o incoar el proceso de responsabilidad civil para efectos de un resarcimiento pleno de perjuicios. Eso es para que lo tengamos allí claro. Pero además de ello, si se incurre en alguna de estas conductas, si el maestro es objeto de una amenaza donde está en riesgo su vida o su integridad, conjuntamente con la interposición, con la radicación del denuncio ante Fiscalía, tú puedes solicitar una medida de protección, ¿sí? Pero además de ello, deberás poner en conocimiento a la institución educativa en cabeza del directivo docente rector o de manera directa ante el ente territorial, ante la Secretaría de Educación, quien estará en la obligación de activar la ruta de atención por condición de amenaza que prevé el decreto 1782 del año 2013. Y aquí es donde la situación empieza a ponerse un poco más densa, porque la activación de esta ruta pues tiene varios procedimientos, mis propios. Cuando tú colocas o pones en conocimiento a la institución educativa una situación o condición de amenaza, es obligatorio que el directivo docente rector, en el marco de sus funciones o de las funciones propias de su cargo, que de conformidad a lo establecido en la ley 715 del año 2001, el directivo está en la obligación de remitir la situación, de remitir la queja y de poner en conocimiento al ente territorial. Y el ente territorial, de conformidad a lo establecido en el decreto 1782 de 2013, está en la obligación, no es facultativo, de activar la ruta de atención. Y bueno, doctora, ¿qué implica la activación de la ruta de atención por condición de amenaza? Pues una vez se recepciona por parte del ente territorial la queja, bien sea porque la remite
el directivo docente rector, o bien sea porque la pone en conocimiento de manera directa, el maestro, la maestra o el directivo docente que se encuentra en esa condición de amenaza, estará obligado, número 1, a remitir y coadyuvar si es que ya se puso en conocimiento el denuncio ante fiscalía, ¿sí? Número 2, a remitir a la Unidad Nacional de Protección para que defina el nivel de riesgo, si es un riesgo ordinario, si es un riesgo extraordinario. La Unidad Nacional de Protección cuenta con un término legalmente establecido para tales efectos, es decir, para determinar el nivel del riesgo en que está inmerso el maestro, la maestra o el directivo docente que se encuentra en esa situación de amenaza. ¿Cuál es ese término? Nos dice que inicialmente cuenta con 3 meses, pero que puede ser prorrogable otro tiempo igual, sin superar, pues, obviamente, los 6 meses. De manera concomitante, como lo encuentran ahí en pantalla, es decir, una vez lo remite la Secretaría de Educación a la Unidad Nacional de Protección para que aplique lo establecido, es decir, determine el nivel de riesgo, deberá expedir un acto administrativo, una resolución, donde se le reconozca la condición temporal de amenazado o de amenazada al maestro, a la maestra, y proceda de manera inmediata. La norma les da 3 días, 5 días para efectos de la reubicación o el traslado al maestro, a la maestra, a otra institución educativa. Si la Unidad Nacional de Protección, recordemos que, digamos, esa reubicación es de manera temporal, mientras la Unidad Nacional de Protección, pues obviamente determina el nivel del riesgo. ¿Qué nos dice la norma? Si el nivel del riesgo del maestro es calificada con carácter extraordinario, procederá el ente territorial de manera concomitante con o de acuerdo con el maestro, la maestra y obviamente otros entes territoriales a realizar el traslado o la reubicación a otro ente territorial. Entonces a ese maestro pues le darán la posibilidad de escoger entre 5 entes territoriales para proceder obviamente con el traslado, y para que ese traslado opere, pues deberá mediar convenio interadministrativo entre los entes territoriales, donde es trasladado, donde se va a recepcionar pues a ese maestro. Entonces, básicamente, una de las consecuencias directas de la activación de la ruta de condición de amenaza, pues es que el maestro de manera impajaritable va a ser objeto de una reubicación. Muchos maestros en este punto específico me dicen, bueno, soy objeto de una amenaza por parte de un padre de familia, por parte de una madre de familia, por parte de un estudiante. Activo esta ruta, pero es que yo no me quiero trasladar, o sea, aparte de que soy objeto de una vulneración de mis derechos, pues resulto siendo castigado. Si vamos a activar la ruta conforme lo establece la norma, pues sí, profe, porque es que el ente territorial tiene una obligación, tiene un deber, y obviamente dentro de las funciones de protección y cuidado a todas las personas que tiene a su cargo, pues debe velar por la protección, por ejemplo, de derechos de rango fundamental de interés superior, como sería la vida y la integridad de ese maestro. No hacerlo sería actuar de manera omisiva, pues entraríamos a hablar de conformidad a lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, en una falla del servicio por omisión que posteriormente podría conllevar a un resarcimiento pleno de perjuicios del maestro afectado, de su núcleo familiar, a través de las demandas de reparación directa que quizás ustedes me han escuchado hablar en otros conversatorios. Por lo tanto, digamos que no es facultativo del ente territorial trasladar o no trasladar al maestro, debe hacerlo en activación de esta ruta de atención y de conformidad a lo establecido en la norma que estamos mencionando. Me hacen una pregunta también frente a este tema específico. Bueno, si yo no me quiero trasladar, doctora, ¿yo puedo renunciar a la activación de la ruta? ¿Yo puedo renunciar o puedo manifestar la no aceptación del traslado o la reubicación a otra institución educativa, a otro ente territorial? Sí, profe, tú puedes renunciar al traslado, pero ten presente o ten en cuenta que la renuncia al traslado, la renuncia a la activación de la ruta, pues
traería consigo que tú aceptas la responsabilidad, que en caso de que a ti te pase algo o le pase algo a alguien de tu núcleo familiar, pues el Estado, con esa autorización o con ese desistimiento, pues tiene un eximente de responsabilidad. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Me vuelvo entonces a la diapositiva de las situaciones que motivan un traslado con carácter extraordinario. Ya hablamos entonces por razones de seguridad del maestro de su núcleo familiar, en activación o lo que conlleva la activación de la ruta por condición de amenaza, establecida en la norma a la que ya hicimos referencia, cuya consecuencia principal pues es básicamente la reubicación inmediata del maestro, la maestra o el directivo afectado a otra institución educativa. Pero ya vamos a ver una que nos interesa muchísimo, que poco conocen nuestros maestros a nivel nacional y nuestros directivos docentes, y que de cierta manera pues generaría no que el maestro afectado se vaya o sea reubicado, sea objeto de traslado, sino el servidor público que incurre en alguna conducta, pero ya no me adelanto, vamos para allá. La tercera situación que puede motivar un traslado con carácter extraordinario que trae consigo el decreto 520 compilado en el DURCE es las razones de salud del directivo docente o del docente, siempre y cuando lo van a encontrar ahí en pantallita en otro color, y es siempre y cuando medie un dictamen médico de medicina laboral donde se establezca de manera clara la necesidad de la reubicación de ese maestro, de esa maestra, de ese directivo, para preservar, pues obviamente, su salud. Sí, el concepto emitido por medicina laboral, mis profes, muy difícil, nos van a aceptar el traslado. Por lo tanto, digamos, en atención irrestricta al numeral que prevé, digamos, las reubicaciones por salud, debemos aportar con esta solicitud de traslado extraordinario el concepto de medicina laboral. Además, podríamos acompañarlo de parte de nuestro historial clínico, nuestra epicrisis, donde se haga referencia a nuestra situación médica, al diagnóstico. En las historias clínicas hemos venido encontrando a lo largo de este año que dentro de las diferentes especialidades como psicología, como psiquiatría, pues se determina en el mismo historial clínico, en el mismo historial médico, esa recomendación de reubicación. A través de esta modalidad hemos logrado a nivel departamental que muchos maestros, maestras, pues sean objeto de un traslado cuando se ve afectado. Hemos encontrado que se ha disparado las situaciones donde los maestros, las maestras han tenido afectaciones de orden psicológico, de orden mental, asociados pues obviamente a estresores laborales, lo que conlleva a que se genere por parte de medicina laboral el concepto de la necesidad de reubicación para disminuir los riesgos del maestro y obviamente que no conlleven a la exacerbación de la sintomatología, es decir, a una exposición del riesgo. Cuando este tipo de situaciones ocurren, pues con esa recomendación de medicina laboral, el maestro, la maestra o el directivo docente que se encuentre en esta situación deberá solicitar a través del sistema de atención al ciudadano, puede radicarlo de manera presencial ante el ente territorial, esa solicitud de traslado, aportando la documental respectiva, repito, el concepto de medicina laboral o la historia clínica. El concepto de medicina laboral es supremamente importante, es un documento necesario, obligatorio, para que accedan o para que la respuesta que genere el ente territorial pues sea positiva. Si la respuesta llegase a ser negativa, que no existe disponibilidad de plazas, entre otras, el maestro podrá acudir vía acción de tutela como un mecanismo, como ya lo hemos advertido, de protección de derechos de rango fundamental, que aquí específicamente se quebrantan, como es la vida en conexidad con la salud. Muchos profes en este punto específico, muchos maestros o directivos, me preguntan si se puede hacer extensivo este derecho cuando se presenta alguna situación de orden médica, no para el maestro, no para la maestra, no para el directivo docente, sino para alguien de su núcleo familiar. Por extensión jurisprudencial, la Corte Constitucional ha advertido que pues, las razones de salud
no solamente son del maestro, no solamente son de la maestra o del directivo, sino que se puede extender a cualquier miembro de su núcleo familiar, ojo, directo, maestro que vive con papá, maestro que vive con mamá, y que mamá o papá presenta una situación médica gravísima, pero además de ello es hijo único, está el cuidado exclusivo de su madre, de su padre, pues eso puede motivar para que ese maestro que se encuentra ubicado, no sé, en el municipio de Caparrapí y su núcleo familiar se encuentra ubicado en el distrito capital de Bogotá, pueda, bajo esta razón de salud, solicitar el traslado en atención a la condición médica de papá o mamá. También se hace extensivo para la cónyuge, compañero o compañera permanente o los hijos. Entonces, sí se hace extensivo, se debe aportar lo mismo, pues el historial médico, la historia clínica del paciente, para poder, digamos, acreditar pues esta condición y que la respuesta sea efectiva, sea positiva por parte del ente territorial. Repito, si llega a darse una respuesta negativa, se puede acudir vía acción de tutela para la protección pues, de derechos de rango fundamental. Cuarta situación, importantísima, mis profes. Esta es la situación que yo digo es importante, pero poco conocida a nivel nacional, diría yo, y que hemos intentado aplicar a nivel departamental, a nivel municipal, en algunas instituciones educativas. Entonces, ¿qué dice la norma frente a esta cuarta situación que puede motivar un traslado con carácter extraordinario? Mucha atención. Nos dice que se puede generar un traslado a cualquier servidor público, docente, directivo docente, cuando existe la necesidad de resolver un conflicto que afecte seriamente la convivencia dentro de un establecimiento educativo. Vuelvo a repetir. Se puede solicitar el traslado de cualquier servidor público cuando exista a nivel institucional la necesidad de resolver un conflicto que afecte seriamente la convivencia dentro de un establecimiento educativo. Y refiere la norma que esa solicitud de traslado se puede generar por recomendación sustentada del Consejo Directivo. Miren la importancia de los órganos de gobierno escolar en nuestras instituciones educativas, que a veces nosotros pasamos por alto o damos por sentado. Entonces, si se presenta una situación de afectación de orden convivencial por parte de un maestro, por parte de una maestra, por parte de un coordinador, por parte de un directivo docente rector, yo puedo acudir a esta situación definida en el decreto 520, modalidad de traslado extraordinario, para activar el consejo directivo en nuestra institución educativa, que se revise la situación específica y que mediante concepto emitido por este órgano de gobierno escolar y en uso de las facultades o funciones previstas en la Ley 115 de 1994, emita recomendación, emita concepto y le solicite al ente nominador, al ente territorial, a la Secretaría de Educación, proceda con el traslado de ese servidor público. Pues en nuestro municipio se han presentado situaciones donde entre compañeros se está generando conductas de presunto acoso laboral, donde se han venido generando incluso entre compañeros o directivos, se han venido generando situaciones de lesiones personales, de maltrato, de persecución, de presunto acoso laboral, que están demarcadas como situaciones que generan un detrimento o que afectan seriamente la convivencia dentro de la institución educativa. Si eso pasa, se han disparado los casos, pues obviamente ya con este conversatorio tenemos un elemento importante, y es que yo puedo ponerlo en conocimiento del directivo docente rector y decir, bueno, directivo docente rector, se está presentando esta situación con este servidor público, con esta servidora pública,
que está afectando seriamente la convivencia dentro de la institución educativa. Por lo tanto, yo le solicito que en virtud de lo establecido el decreto 520, pues se revisen acciones dentro de la institución que permitan prevenir o corregir este tipo de conductas, se genere la trazabilidad pertinente y en caso de reincidencia, pues que usted lo remita al consejo directivo como máxima instancia de decisión de la institución educativa para que revise el caso y dentro del marco del debido proceso culmine con la recomendación sustentada para efectos de el traslado. Pues Entonces, yo le no ayudo. Suelta. tenemos una herramienta supremamente valiosa, ¿sí? Supremamente desconocida, pero que podemos aplicar al interior de nuestras instituciones educativas y que en última conlleva que si yo soy víctima de acoso laboral, que si yo soy víctima de maltrato, que si yo soy víctima de persecución, que si yo estoy siendo lesionado, pues obviamente no me implique a mí colocar la queja, que eso ya es el procedimiento establecido en la ley 1010 del año 2006 de acoso laboral, sino que yo pueda agotar esta instancia como mecanismo efectivo, no me tenga que ir yo de la institución por una afectación o por una razón de salud, sino que sea el servidor público que está incurriendo en este tipo de conducta el que sea objeto del traslado o la reubicación. Entonces, nótese cómo ahí le damos pues la vuelta un poquito a este tema cuando yo activo la ruta por condición de amenaza versus cuando yo activo una ruta frente a situaciones que están afectando seriamente la convivencia dentro de la institución. Entonces, este es un elemento que considero supremamente valioso, supremamente importante para activarse dentro de las instituciones educativas. Y tenemos una quinta situación. Recuerden que yo les dije que solo 4 prevé la norma. ¿Cuáles son las 4 que prevé la norma? Las que acabamos de referir. Necesidad del servicio, razones de seguridad del maestro o su núcleo familiar, por condiciones médicas del maestro o su núcleo familiar y por necesidad de resolver un conflicto que afecte seriamente la convivencia. Esas son las 4 que determina la norma. Y digamos que en estas 4 las probabilidades de una respuesta positiva y efectiva pues son bastante altas, ¿sí? Mientras que hay una quinta, que yo la tengo acá porque es sumamente importante, no está determinada en la norma, pero la Corte Constitucional en reiterada pacífica jurisprudencia ha advertido que se debe aplicar en las situaciones que motivan un traslado con carácter extraordinario para nuestros maestros y directivos docentes. ¿Cuál es esta quinta situación que yo la denomino por extensión jurisprudencial? La de unidad familiar. En el departamento de Cundinamarca tenemos municipios muy lejanos, como Caparrapí, como Jacopí, como Paratebueno. Sí, muchos maestros que se han presentado a concurso pues han tenido que escoger algunas de estas plazas para no perder la oportunidad del ingreso con derechos de carrera al magisterio. Sin embargo, su núcleo familiar directo pues se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá o en otros municipios aledaños, ¿sí? Lo que de cierta manera conlleva a que se genere pues una situación de afectación a lo que la Corte Constitucional ha definido como la unidad familiar. Recuerdo mucho un caso de mis primeros casos que llevé, digamos, en el departamento de Cundinamarca hace más o menos unos 8 años. Y era una maestra que trabajaba en el municipio de Boyacá, que venía siendo objeto, digamos, de una persecución o de presuntos actos de acoso laboral, que en últimas llevó a esa maestra a ser reubicada. Esa maestra, su núcleo familiar, que eran sus hijos y su esposo, estaban radicados en el municipio de Oaxaca. Esta maestra fue trasladada al municipio de Villeta, lo que generó, digamos, allí una situación de afectación para sus hijos. Sus hijos se vieron inmersos o tuvieron que ser objeto de atención por parte de psicología, la maestra también. Se generaron algunas recomendaciones, pero allí el principio, el derecho que se quebrantó fue la unidad familiar. Solicita el traslado a un municipio aledaño a Oaxaca y pues no es aceptado por parte del departamento de Cundinamarca. Se acude vía acción de tutela y bajo este postulado
se resuelve de manera favorable el derecho a la maestra y se ordena la reubicación a un municipio cerca del lugar de domicilio y de residencia de su núcleo familiar, que estaba compuesto por sus hijos y por su cónyuge. Entonces, noten que aquí tenemos otra situación que es muy frecuente, se presenta muy frecuente en nuestro magisterio, sobre todo en el departamento de Cundinamarca, ¿sí? En donde podemos hacer uso efectivo de esta situación o de esta condición para solicitarle al ente territorial pues un traslado con carácter extraordinario. Entonces, aquí tenemos las 5 situaciones que pueden motivar un traslado extraordinario y las rutas, obviamente, que se activan para cada una de ellas, específicamente en la razón de seguridad del maestro y su núcleo familiar, que conlleva la activación de un procedimiento específico que ya vimos, y el de necesidad de resolver un conflicto que también nos obliga o nos compele a activar un procedimiento garante del debido proceso dentro de nuestras instituciones educativas. Ya las otras, como razones de salud y unidad familiar, pues yo puedo ejercer este derecho vía administrativa de manera directa con la solicitud, esperar la respuesta o el pronunciamiento de los entes territoriales y en caso de negativa acudir vía acción de tutela a la protección pues de estos derechos de rango constitucional. Institucionalmente, ¿qué? Como para acabar, digamos, de aclarar el tema, digamos, de situaciones que se presenten en nuestra institución. Tenemos pues unas medidas disciplinarias internas. Entonces, la institución educativa también está obligada a la activación de rutas de atención integral, convocar, de ser necesario, al Comité de Convivencia Institucional. Recordemos que de conformidad a la Ley 1620 del año 2013, que es la Ley de Convivencia Escolar, pues claramente advierte que son funciones de este Comité de Convivencia Institucional mediar situaciones que afectan la convivencia entre directivos docentes, estudiantes, pero también con los padres de familia. Entonces, el comité allí juega un papel o un rol importante. A diferencia del Comité de Convivencia Laboral, municipal o departamental, en las instituciones hay una función interesante por parte del Comité de Convivencia Institucional en este tipo de situaciones que se presentan entre docentes, estudiantes, padres de familia, docentes, y es buscar acciones con carácter correctivo, con carácter preventivo, generar la trazabilidad, que en últimas, si hay una reiteración en las conductas, pues que nos lleve a activar también, como ya lo advertíamos, el consejo directivo para que se tomen allí unas medidas de orden pues sancionatorio, aplicando, eso sí, el procedimiento sancionatorio conforme lo prevé la Corte Constitucional. Quizás en otro conversatorio, cuando hablemos de manual de convivencia, ahondaremos en ese tema del proceso sancionatorio que debe estar claramente definido o determinado en nuestros manuales de convivencia y pues he avisorado que este tipo, digamos, de procedimiento todavía no está claramente determinado, claramente definido a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, por parte de nuestras instituciones educativas, lo que conlleva a que no se pueda aplicar conforme a los postulados de la Corte Constitucional y pues esté muy expuesta la institución educativa en caso de una sanción a algún estudiante, a que se caiga el proceso vía tutela, pero no por la sanción en sí, sino por no haber adelantado el procedimiento disciplinario en cada una de las etapas, aplicando el debido proceso conforme lo determina la Corte. Pero pues es un tema bastante grueso, importantísimo, que ya se toca, digamos, en la conferencia de manuales de convivencia. Deberes de las instituciones a tener en cuenta, pues los establecimientos educativos tienen el deber de establecer los mecanismos, los protocolos para prevenir, investigar y sancionar el acoso, la violencia dentro de sus instalaciones, según lo establecido en la Constitución Política de Colombia y la Ley General de Educación. Ya para cerrar, digamos, este tema de afectación a convivencia, recordemos que además ustedes como servidores públicos, que fue nuestro anterior conversatorio, pues están también regulados por el Código Único Disciplinario
donde vamos a encontrar pues un compendio de deberes, obligaciones, prohibiciones. Dentro de ellos pues vamos a encontrar que es un deber de todo servidor público tratar con respeto, imparcialidad a todas las personas con quien tenga relación con ocasión de la efectiva prestación del servicio. Por lo tanto, incurrir en este tipo de conductas de persecución, de lesiones, pues va a conllevar impagaritablemente también a la aplicación o a la apertura de los procesos disciplinarios conforme lo establece la Ley 1952 del 2019, que es el Código Único Disciplinario. Entonces, esto también para que lo tengamos allí en cuenta en estos temas de afectación a la convivencia en la institución. Ya hablamos de que si usted solicita el traslado, lo niegan o lo dejan en suspenso, pues al estar en riesgo de derechos de rango fundamental, en estos casos específicos, como sería la vida, como sería la salud, como sería la unidad familiar, el debido proceso, el principio de igualdad, pues usted puede hacer uso efectivo de la acción de tutela. Usted no tiene que contratar un abogado para tales efectos. Recuerden que a través de la prestación de servicio jurídico que tiene la organización sindical desde la Asociación de Trabajadores de la Educación, como por ejemplo el municipio de Zipaquirá, si usted se encuentra en alguna de estas situaciones, pues usted puede agendar la cita y con todo gusto nosotros les estaremos colaborando con lo que es la elaboración de las solicitudes, la trazabilidad de la misma, la elaboración de las acciones de tutela, las quejas o documentos a que haya lugar, dependiendo, digamos, del tipo de situación en el que nos encontremos. Bueno, esto ya es el pronunciamiento de la Corte Constitucional frente al tema de unidad familiar a la que ya hicimos referencia. Avanzamos, ya vamos a acabar, avanzamos en la temática, la norma también, la norma a la que hemos hecho referencia, decreto 520 del año 2010, decreto único reglamentario del sector educación, también nos habla de otra figura importante a tener en cuenta como es la permuta. La permuta, pues es una especie de género dentro de los traslados del personal, mediante el cual dos funcionarios públicos, dos servidores públicos que no se encuentren en periodo de prueba, es una de las características, que desempeñen cargos con requisitos de acceso, funciones y categorías afines o similares, pues acuerdan cambiar los empleos que respectivamente ocupan sin desmejorar su situación y conservando pues los derechos de carrera que ostentan. Es decir, de mutuo acuerdo, dos servidores públicos que tengan el mismo perfil, que no se encuentren en periodo de prueba, pues puedan solicitarle también en cualquier momento del año al ente territorial o a los entes territoriales proceder o aceptar la permuta. Entonces, esta es una figura también interesante cuando se genera, digamos, esta situación específica con las características a las que hacemos referencia. ¿Cuáles son los requisitos para poder permutar? La norma nos dice que se puede solicitar, como ya lo advertí, en cualquier época del año, que otro requisito es que los servidores públicos ostenten perfiles o cargos afines. Anteriormente se establecía que estuvieran en el mismo grado en el escalafón. Hoy ya no es un requisito, basta solamente con que los permutantes pues tengan el mismo perfil docente, listo, o cargos afines. Tercer requisito, que los permutantes pues estén nombrados en propiedad, lo que quiere decir que si un maestro está en periodo de prueba, pues no pueda acceder a este tipo de beneficio con ocasión de la permuta. También hay un criterio allí definido y es que lleven por lo menos un año en la institución educativa. Hay unos entes territoriales que están aplicando también un término superior, pero pues la regla general es que lleven por lo menos un año en la institución educativa y no podrán permutar, ojo con esto, los docentes a quienes les falten 5 años o menos para retirarse del servicio. Entonces, maestros que tengan 65 años o más de 65 años, recordando que la edad de retiro forzoso pues son los 70 años para los servidores públicos, no podrán solicitar una permuta. Entonces eso para el que lo tengamos allí pues claro.
En situaciones de presunto acoso laboral o afectación a la convivencia, ya hicimos referencia, institucionalmente hay que agotar el debido proceso, buscar los mecanismos de solución de conflictos, suscribir acuerdos, establecer acciones correctivas, acciones preventivas, hacerle trazabilidad, en caso de reincidencia poner en conocimiento al consejo directivo. Encontramos el asidero jurídico en la ley 115 del 94, artículo 144, numeral E, donde se determina claramente que es función del Consejo Directivo asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando alguno de sus miembros pues se sienta lesionado, conceptuar ante el ente territorial la solicitud de traslado. Consejo Directivo deberá hacerlo adelantando también el debido proceso a la persona pues que se va de cierta manera a investigar o del caso específico que se va a revisar. El ente territorial, en caso de afectación a la convivencia, tendrá que, en atención irrestricta al concepto del Consejo Directivo, proceder con el traslado o la reubicación de ese servidor público. En los casos de presunto acoso laboral, pues también debemos activar el procedimiento establecido en la Ley 1010 del año 2006 y en atención a las resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo, tenemos una recientica que deroga las anteriores del mes de septiembre de la presente anualidad, donde ya se establece de manera puntual, que es una de las grandes modificaciones e importantes modificaciones que se hacen al COCOLA, de determinar específicamente los términos para adelantar el procedimiento, las sesiones y culminar con la remisión a la Procuraduría General de la Nación para que se adelanten, pues obviamente, las investigaciones a las que haya lugar. Con esto pues cierro la conferencia, profe Jesús, a todos los maestros. Espero que sea, pues, haya sido fructífera pues esta conferencia y esta temática que hoy tratamos. Doctora Alexandra, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay dos preguntas en el chat por ahora. La primera, me permito referirla, dice, con 67 años, daño pulmonar por COVID y respiratorio grave, ordena el médico traslado a menor altura. En Fusa hay la plaza y dicen que deben hacerse por ordinario. Además, mi esposa de 58 años puede solicitarlo por unidad familiar. Interesante la pregunta, porque pues esto deriva a contestar desde dos enfoques. ¿Puedo presentarme al proceso de traslado ordinario? Sí lo puedes hacer. Y esto conllevaría a que en caso de que no me acepten mi traslado ordinario, que no cumpla los requisitos, la vigencia siguiente, solicitar un traslado con carácter extraordinario por situación de salud, lo puedes hacer. Entonces, si puedes presentarte, cumples los criterios establecidos o determinados por los entes territoriales para aplicar a la convocatoria de traslado, hazlo. Espera las resultas en caso de que sea negativo, pues podrás, vigencia 2026, finalizando mes de enero, que ya esté la planta formalizada, proceder con la solicitud de traslado con carácter extraordinario. Como va a ser diferente ente territorial, lo que yo siempre suelo recomendar es presenta la solicitud de traslado extraordinario alegando, por ejemplo, situación médica y unidad familiar, tanto al ente territorial Zipaquirá como al ente territorial Fusagasugá. Ambos deben generarte una respuesta. Zipaquirá te va a decir, si Fusagasugá te acepta el traslado, yo también te lo acepto, porque debe mediar el convenio, la suscripción del convenio interadministrativo. Si alguna de las entidades lo niega, porque Fusagasugá manifiesta que no hay disponibilidad de plazas, podemos acudir a la acción de tutela digamos, de cierta manera, para la protección de derechos de rango fundamental. Entonces, ahí quedamos en manos de un juez. Este año hemos presentado varias tutelas a nivel departamental y hemos tenido buenos resultados, positivos en este tema de traslado de varios maestros en las situaciones a las que ya hicimos referencia. Vale, doc. La segunda pregunta dice, si por ejemplo yo quiero pedir traslado extraordinario
y sale, pero las plazas no son cercanas al lugar de interés, ¿qué sucedería? Puedes desistir. Por lo general, cuando tú solicitas el traslado con carácter extraordinario, antes de que medie la respuesta si va a ser positiva por parte del ente territorial, siempre le notifican al maestro la disponibilidad de 2, 3, 4 plazas para que escoja cuál es la que más le conviene. Hemos encontrado en algunos casos, en algunos eventos, que esas 3, 4 o 5 plazas que pone a escoger el ente territorial, pues ninguna le sirve al maestro o ninguna atiende específicamente a la recomendación de medicina laboral. Entonces, si yo estoy solicitando o la recomendación de medicina laboral claramente advierte que deben reubicar al maestro a un lugar más cercano a su lugar de domicilio o a su grupo familiar y resulta que me van a trasladar a un municipio que sigue siendo igual de lejos o que no cumple o no atiende las recomendaciones, pues yo puedo decir no acepto ninguna de ellas porque no está atendiendo a la recomendación de medicina laboral, a la razón de ser o al objetivo, que es acercarme a mi núcleo familiar. Entonces, tú puedes negarte a la aceptación de esas plazas en caso de que el ente territorial diga no tenemos más, entonces le niego el derecho poder acudir vía acción de tutela. Estas situaciones se han presentado y a través de la acción de tutela se ha logrado, digamos, la orden de reubicación a un lugar o a una plaza cerca al lugar de domicilio o cerca al núcleo familiar de nuestros maestros. Vale, hay una tercera pregunta. Dice, si el inconveniente de salud es que mi hijo tiene desnutrición aguda y ha sido así desde que nació, ¿qué documentos debo aportar para poder evidenciar esta situación? Bueno, es importante también advertir que la condición médica pues debe ser una condición médica, digamos, grave, una condición médica que amerite, digamos, el traslado a la reubicación. En este tipo de situación que me está refiriendo, pues el documento idóneo que yo tengo que aportar para determinar la afectación de alguien de mi núcleo familiar, en este caso de mi hijo, pues es la historia clínica, es la recomendación que emita también alguno de los especialistas de atención en el procedimiento, pues obviamente del paciente o de la paciente, pero es la historia clínica. Entonces, administrativamente harán un cotejo, determinarán si la razón de salud que está alegando el maestro, la maestra, dentro de su solicitud, pues amerita o no el traslado. Si la niegan, pues tendrás la opción, insisto, en la tutela como un mecanismo de protección. Y ahí quedas un 50-50 de lo que defina el juez en atención, pues obviamente a la documental que se aporte, al acervo probatorio, al análisis que le haga, pues obviamente el despacho a la situación en particular. Vale, vamos a abrir, si me lo permites, doctora, un espacio para dos preguntas de los que están ahorita en sala, de las 26 personas que tenemos, que levanten la mano y si tienen alguna duda, pues lo podamos transmitir. Solamente dos preguntas, pues en atención, obviamente, al tiempo de nuestra abogada. No sé si de pronto alguien en sala tenga alguna pregunta. Vale, listo. Entonces, compañeros, compañeras, la grabación va a quedar en nuestras redes sociales de la subdirectiva Adexi Paquirá. Eh, Agradecemos enormemente a la doctora Alexandra pues por su tiempo, por sus conocimientos y compartir pues esta información tan importante, tan relevante y que lastimosamente hace parte algunas situaciones de amenaza, de convivencia y que pueden afectar seriamente, digámoslo así, la persona misma del docente de quien está afectándose. Doctora Alexandra, muchísimas gracias. De parte de la subdirectiva de Zipaquirá, muchísimas gracias. De parte de esta secretaría, agradecerles a todos los docentes, a todos los compañeros que nos acompañaron en estas 4 charlas. Esperamos que el próximo año tengamos otras acciones un poco más presenciales, doctora Alexandra, con nuestros docentes, con nuestros compañeros. Y como siempre decimos en esta subdirectiva, compañeros y compañeras, trabajamos para ustedes y por ustedes. Damos por finalizado este plan de acción 2025. Doctora Alexandra, muchísimas gracias
Y a todos ustedes, compañeros, gracias, felices vacaciones, feliz descanso. Hasta luego.